Para eso sí que queremos a los negros aquí en España. Esos son los únicos que trabajan en los mataderos en el 90%, porque es un trabajo que ningún español lo quiere. Yo tengo otra pregunta y es, clarísimamente el INAGA y su gestión, que tenía que haber sido de control ambiental, nos ha conducido a un Aragón totalmente contaminado y sin agua potable. Esto podría calificarse de cohecho, evidente, porque además eran conscientes de ello. ¿Existe alguna vía de exigir responsabilidades al gobierno de Aragón y en concreto al INAGA o en concreto al señor Olona sobre el destrozo que han hecho? A ver, la legislación europea, que es vigente en España, ya lo ha comentado Mariano, o sea, estamos ante los tribunales europeos. Es decir, que la propia Comisión Europea, el gobierno de la Unión Europea, nos tiene ante los tribunales. Eso es lo que desemboca en la legislación europea, son multas, que desgraciadamente son multas que pagamos todos. Si a ti te llegara, o usted, lo que le está tocando pagar porque hay nitratos en Valencia, en el Matarate, no sé dónde, de su dinero, del dinero de todos, pero a usted le toca a tantos euros, nos enfadaríamos mucho. Pero como es dinero de todos, parece que no es de nadie. Entonces van llegando y es multa mensual. O sea, cada mes, cada año que usted está incumpliendo una ley europea, el país paga. No pagan los responsables, no pagan las empresas o los responsables gubernamentales a nivel local, a nivel regional. Entonces, claro, en ese sentido hay una legislación que opera, pero es lenta y se dispersa, con lo cual no ayuda mucho a generar la indignación, vamos a decir, social que debería generarse. Es decir, oye, que estamos pagando por claro, y hay procesos concretos en sitios concretos que pueden llevar a procesos judiciales, porque está incumpliendo leyes, ¿no? Entonces yo creo que estos son procesos lentos, yo no soy tampoco jurista, son procesos lentos, pero que hay que poner en marcha, porque tarde o temprano quien pone entre la espada y la pared a cualquier gobierno, a cualquier poder, es la institución judicial. Cuando ya te llega una condena sin recurso, y claro, esto tarda tiempo en ir generando el pozo de lo que se llama la jurisprudencia. Es decir, si ya se dictamina una sentencia firme en tal terreno, el siguiente juez ya opera rápido. Pero a lo mejor han pasado 12 años de trabajo judicial, de denuncias de la gente, de protesta tal, hasta que esas normas judiciales se transforman en jurisprudencia ya firme. Y entonces a partir de ahí la justicia es más operativa. Permítame solo una cuestión para entender, porque Mariano ha dado tantos datos que es importante. Se da un argumento. A ver, miren, los purines tienen dos componentes que generan problemas cuando son en exceso. Por un lado, el carbono, por otro lado, el nitrógeno. No os voy a dar una lección de química. El carbono tiene una solución, que es el biogás. Usted agarra el purín y puede hacer una planta de biogás y el gas entonces es útil para quemar, es un gas del que usamos. Ya tenemos resuelto el carbono, pero lo que queda sigue con todo el nitrato. No resuelve el problema del nitrato. Y el problema del nitrato es que lo tenemos que emplear como abono, pero siempre que sea rentable llevar ese nitrato hasta el campo correspondiente. ¿Qué pasa? Que ese fluente de nitrato, ese componente de nitrato tiene mucha agua. Entonces hay que evaporar el agua. Si se emplea el biogás que hemos producido en calor para evaporar el agua, consumimos con eso nos ahorramos a lo mejor un 15, un 20%, pero el 80% hay que ponerlo pagando, para que entonces ese concentrado de nutrientes, de nitrato, pese menos y podamos llevarlo más lejos. Claro, en estos momentos todo lo que está a más de, pongamos, 50 kilómetros ya no es rentable. Con lo cual, si tú concentras la producción de nitratos, concentras la producción, no tienes campo suficiente, lo que ha dicho Mariano, y es pura matemática. Eso acaba en el medio ambiente y acaba en el agua, acaba en la salud pública. ¿Qué es lo que se está haciendo en países más avanzados? Cambiar el modelo de ganadería, hacer más ganadería extensiva o hacer producciones intensivas más pequeñas acopladas al territorio, pero no macrogranjas. De manera que la Unión Europea empieza ya a legislar
el control de que no crezcan las macrogranjas, porque no hay forma material de que eso no se transforme en una condena para la salud pública del territorio en donde se instala. Yo, de todas maneras, la pregunta que has hecho yo también me la he hecho. ¿Cómo es posible que responsables administrativos actúen de una manera? Porque claro, había zonas tan congestionadas de macrogranjas que la probar más todavía era aumentar más el problema. Yo creo que tiene que haber ahí una responsabilidad. Lo que pasa es que cuando te metes en cuestiones de juicios y cuestiones administrativas, pues desgraciadamente te exigen mucho dinero, mucho tiempo y luego pues al final no consigues nada. Pero es que luego hay otro problema, que no hemos hablado de las integradoras. Toda la responsabilidad ambiental en el funcionamiento de la macrogranja se queda en el propietario de la macrogranja. Los otros, los grandes integradores, ponen el pienso, ponen los mataderos, te trasladan y te llevan los animales, te llevan ganancias. Estos ganan del orden de 80.000 euros diarios. Estoy diciendo 80.000 euros diarios. 80.000 por... ¿80.000 por cabeza o por...? No, diariamente de beneficio 80.000 euros diarios de beneficio. Y son cantidades enormes. Pero todos los problemas ambientales de que los purinos puedan contaminar es el propietario de la macrogranja el responsable, el que tiene que lidiarse con los problemas de cómo, qué hay que hacer con el purín, cómo lo reparte y tal. Y entonces, claro, el problema es que no hemos hablado de carne barata. Para competir en este mundo, porque las macrogranjas tienen que ser más grandes. El integrador le dice, oye, que me estás produciendo, si en vez de 3.000 la tienes de 7.000, me produciría más barato, y el otro pues tiene que ver cómo, primeramente, invertir en hacer la macrogranja más grande, en ver cómo reparte los purines, es decir, los problemas gordos es el propietario de la macrogranja y no los grandes, el grupo Costa, lo que hemos dicho, son el grupo Jorge de Zuera, todos estos. Ahora hemos hablado, no nos ha dado tiempo de tal. Hay varios grandes mataderos en el eje de Ebro. Pues se quiere crear uno en Calamocha con capital alemán. En Alemania se les está poniendo muchas restricciones y tal. Y vienen esos a crear un gran matadero en Calamocha. ¿Para qué? Para todas las macrogranjas que se vayan dando en este territorio, en toda esta zona, encuentren un sitio de recepción que será este. La zona sur de Teruel, otro gran matadero. Pero vamos, volviendo, yo sí, está claro que esta gente tendría que haberse hecho responsable del destrozo ambiental que han creado en Aragón. No, simplemente apuntar en lo que has dicho de los antibióticos, porque es que no hay que esperar 30 años. En 2030 va a ser un problema muy grave y ahora ya lo está siendo. La resistencia a los antibióticos es un problema grave. Están aumentando las neumonías, están aumentando las infecciones gastrointestinales, las urinarias, no hay forma de curarlas. O sea, habla un médico. Bueno. ¿Las preguntas? ¿Las dudas? A mí me ha tocado mucho lo que ha comentado sobre el Perú, ¿no? ¿Qué medidas tiene la ONU previstas para poder atacar todo esto sobre la contaminación? ¿Y qué es lo que ha creado esta contaminación para todo esto? Porque yo pienso en los niños, ¿no? Nuestros niños, como decía ahora el doctor, se está creando que sean intolerancias, antibióticos, todo esto, ¿no? Y pensar que estas personas han tenido que pagar de su bolsillo, cosa que nosotros no tenemos gratuito, ¿vale? Todos los estudios que hayan tenido que hacer, no me recuerdo la película aquella que había
que salió ella con una película de que luchaba contra lo del cáncer, ¿vale? Por culpa de la Julia Roberts, exacto. Entonces me ha tocado mucho qué medidas tiene la ONU en este aspecto, porque la ONU somos todos. Sí, somos todos, pero como digo, en muchos temas, en todos. Naciones Unidas no le hemos delegado poderes ejecutivos de gobierno. O sea, por ejemplo, acordamos leyes, no hay muchas leyes internacionales, leyes sobre todo nacionales. Pero bueno, después de muchos esfuerzos se consiguen ciertas obligaciones legales internacionales, como el cumplimiento de los derechos humanos. Pero no le hemos transmitido desde los distintos gobiernos del mundo, no le hemos transmitido a Naciones Unidas la capacidad operativa. O sea, si tú, por ejemplo, incumples una ley y vas a 220 por la carretera, ¿qué va a pasar? Pues que una pareja de la Guardia Civil te va a explicar lo que ha pasado y te van a meter una multa de 1000 pares de narices. Quiero decir, y si no puedes acabar en la cárcel por incumplir la ley. Bueno, pues ese aparato coercitivo, ese aparato de control, no se lo hemos dado a Naciones Unidas. ¿Quién tiene el control del cumplimiento de los derechos humanos? Estamos hablando de derechos humanos a la salud, derechos humanos a la alimentación, derechos humanos al agua y al saneamiento, lo tiene el propio gobierno. Entonces, en gobiernos más sensibles, y Naciones Unidas lo que puede hacer es, lo que digo, en un momento determinado, denunciar situaciones, hacer de altavoz, presionar, pero no tiene aparato ejecutivo para cumplir. Y el origen de estas contaminaciones, fijaros, los metales pesados tienen una característica. Es que tú, si tienes, por ejemplo, una contaminación biológica microbiana, pues al día siguiente tienes una hermosa diarrea. Y si vives en un país con un servicio de farmacia cercano y un servicio médico, pues bueno, pasas un apuro. Si es un niño pequeño, lo pasa apurado el crío, pero bueno, se resuelve. En gran parte del mundo no, en gran parte del mundo son niños que mueren, millones, que mueren de diarrea. Pero la ventaja que tiene la diarrea, es decir, esa contaminación biológica, es que se detecta por el propio organismo. Tienes diarrea, algo pasa en todas las reacciones. Cuando tú estás bebiendo agua con metales pesados, con mercurio, con cadmio, eso no sabe a mercurio, ni sabe a cobre, ni sabe a cadmio, no tiene sabor. Y al día siguiente no te sientes mal. Es decir, esos metales pesados se van acumulando en el organismo, no se eliminan, porque no hay mecanismos de eliminación a través de la orina, no, se van acumulando en los tejidos, en los órganos. Y entonces es un envenenamiento progresivo del que no te das cuenta. Con lo cual no surge alarma ciudadana hasta el cabo de los años, en donde alguien lo denuncia, ve un estudio epidemiológico, empiezan a aparecer más cánceres, empiezan a aparecer enfermedades de riñón, enfermedades de piel, y entonces de repente salta la alarma y entonces la gente empieza a hacerse análisis de sangre para ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora en Perú? En donde se ha multiplicado la minería a cielo abierto. En cabeceras fluviales, que es donde está el oro, la plata, los metales, etc. Y el gobierno da licencias, igual que aquí se da licencias para el vecino, da licencias a mazo, pero claro, allí se contamina, las comunidades más cercanas entran en conflicto, pero por ejemplo tú tienes Lima, 9 millones de habitantes, no están contabilizados entre los 11 millones de contaminados. Pero oficial, se sabe que los 11 millones no reciben agua potable, y lo dice la propia agencia que lleva el agua. Yo estaba en la asamblea donde los ingenieros dicen, mire, les tenemos que dar una mala noticia. Hacemos esfuerzos porque ustedes tengan agua potable, pero es que el río Rímac, que nos alimenta de agua, tiene arriba los relaves tóxicos de Tamboraque, de la minera que ya se fue hace 20 años. Eso le exhibe metales pesados al Rímac y eso no lo podemos depurar. Luego ustedes tienen agua con metales pesados 9 millones. De los 9 millones, los que tienen dinero para comprar agua embotellada, compran agua embotellada y evitan estarse envenenando poco a poco. Pero igual tienes, de esos 9 millones, igual 4 millones son extremadamente pobres. Esos ven el agua que les llega. Y el con metales pesados dice, no, pero no me pasa nada, los niños están bien, tal, falta de información, falta tal y falta de dinero, y entonces tienes esa catástrofe. Y aquí en otros sitios, cuidado, cada vez ya la Unión Europea nos va avisando. Pesticidas agrarios. Los pesticidas agrarios tienen metales pesados, claro, te matan al bichito,
pero mucho de eso que no se emplee, que acaba en el agua, acaban siendo en gran medida metales pesados y otros tóxicos, que en muchos casos pasa lo mismo, es un envenenamiento progresivo. Entonces no tienes alarma, no te encuentras mal, sino que simplemente, a lo mejor, depende de la cantidad que vayas ingiriendo, pues de repente estás quitándole a tu hijo, a tu hija, 20 años de vida, o dándole una enfermedad crónica que no va a poder curar para toda la vida, etcétera, etcétera. Y eso empieza a ser ya una alarma general en el mundo. El tema de pesticidas, la Unión Europea empieza a restringir cada vez más. Y tenemos que empezar a pasar hacia la agroecología, y eso ya no lo dicen los ecologistas, eso ya lo dice la FAO. Mi próximo informe, el año que viene, ante el plenario de la Asamblea General, probablemente sea sobre agua y alimentación, teniendo en cuenta que el agua es muy importante para generar la alimentación, y va a entrar la ganadería, va a entrar la alimentación agraria, pero también los problemas que estamos produciendo. Y la FAO, digamos, Naciones Unidas en materia de alimentación, que siempre ha sido muy partidaria de esta producción masiva de alimentos, pues ya empieza a poner el freno, a decir, oye, tenemos que cambiar la forma de hacer la alimentación. No podemos hacer alimentación que nos condene la salud pública. No puede ser eso, ¿no? Y entonces, eso es lo que, no es lo que estamos haciendo, pero es lo que al mismo tiempo se empiezan a generar movimientos ciudadanos. Nosotros venimos ahora de Ayoza, donde hay un movimiento de ese tipo, que se estaba celebrando una feria, pero ya no es solo cosa de ecologistas o determinados sectores de productores agrarios, ¿no? De productores más avanzados, ¿no? Sino que ya empieza a ser nada menos que la FAO, ¿no? de Naciones Unidas, que empieza a cambiar la mentalidad de cómo producir los alimentos en el mundo, ¿no? Para tener suficiencia alimentaria, calidad alimentaria, pero no envenenamiento de la salud pública. ¿Las preguntas? Yo lo que quería decirte ante la pregunta que has hecho antes de si se puede judicializar casos en donde realmente están condenándonos, son actos criminales, si llegamos al último lugar, porque están generando la muerte de los ríos, de las aguas de las que vivimos todos, ¿no? Claro que es costoso, y que a veces no consigues nada. Pero yo creo que hay que llevar judicialmente los casos. O sea que, bueno, pues Vizcarra se consiguió ganar de los embalses. O sea que en Estados Unidos ahora ha habido un grupo de jóvenes que han llevado y se ha ganado un juicio por el derecho a un aire limpio. Entonces, pues genera antecedentes también. O sea que tenemos que atrevernos, tenemos que hacerlo colectivamente. Bueno, todo el tema de las energías renovables, de las energías, de los macroproyectos eólicos, pues también se está intentando pues llevarlo a judicializar. Es muy costoso, pero nunca tenemos que dar los casos por perdidos. Tenemos que intentar, pues bueno, concienciar a la gente, unir esfuerzos, unirnos más colectivos, en vez de cada pueblo unirnos muchos más. Y si hay que buscar responsables, pues buscar responsables, ¿no? Entonces, bueno, que hay que hacer de todo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también lo que quiero decir que creo que las instituciones son las responsables y tenemos que demandarles, ¿no? Porque son los responsables, pero también desde la ciudadanía no nos preguntamos de dónde vienen los productos que comemos, buscamos sobre todo el precio más barato, sin saber qué hay detrás de eso, ¿no? Cómo se ha producido, quién lo produce, si está contaminado o no. Entonces también tenemos que cambiar otro modelo de consumo, optar por otro modelo de consumo. Y bueno, hay que cuidar las administraciones, por supuesto, que son más responsables, pero también colectivamente pues comprar productos de cercanía, apoyar a los agricultores familiares, a los agricultores ecológicos que nos cuesta tanto hacer esa transición hacia otro modelo, y eso pues también está en nuestras manos y tampoco a veces por nuestra parte lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema es múltiple, todos estamos implicados y por supuesto unos con mayor responsabilidad que otros, que son los que gobiernan. Sí, bueno, yo en toda la temática esta la he comprendido perfectamente, pero la pregunta es, ¿cómo una comunidad, un ayuntamiento o una zona se puede oponer a este tipo de granjas?
¿Qué fuerza tiene el pueblo de cara a evitar esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna solución? Sí. O sea, Miren, porque, ustedes... a ver, si entramos entre el comercio, lo que interesa, lo que no interesa, o sea, evidentemente nos hemos de alimentar de alguna manera, pero aquí a nivel general, si por ejemplo el pueblo está en contra de que esta instalación se pueda producir, ¿qué se puede hacer? Porque te encuentras impotente, dices, no, a mí me molesta la granja, todos estos problemas de los purines, la contaminación, es evidente. Yo cuando paso por la carretera voy a Muniesa y paso por ahí y huelo a granja. Y voy por ahí y me molesta. Pero claro, ¿qué fuerza tiene la zona donde se quiere colocar esto? Aparte del vertido de los purines, de que los campos no admitan todo esto, de toda la problemática que hay. Eso es, ¿qué fuerza tenemos como comunidad y como pueblo para podernos oponer a lo que hay que hacer porque no nos interesa o porque nos contamina o porque, claro, de alguna manera es un territorio que nos pertenece a la gente que está aquí, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evitar que te monten una cosa que aquí, o a la comunidad, no a una persona, sino a la comunidad entera, no le interesa? Esto es Yo creo que usted ha dado la clave diciéndolo. Primero, siendo conscientes de que ustedes son propiamente quienes viven en el territorio y quienes tienen que tomar con sus instituciones locales, con sus asociaciones, las decisiones claves que afectan a su salud y a su forma de vida. Y si ustedes están convencidos, ahí tendrán ciertas claves locales, tendrán posibilidades judiciales también y posibilidades de protesta social. Miren, había una planta, la mayor, de vacuno, 30 y tantas mil vacas al lado del Moncayo, no abiertas. Lo han parado después de bastantes años de pelea. Y lo han parado con una combinación de movilización social, de convicción, de explicación, de charlas, en donde la gente lo entienda, porque nadie va a pelear por lo que no entiende, sepa lo que se está jugando. Entonces eso es lo clave, lo fundamental. Luego, una localidad a lo mejor no es suficiente, pero entonces empezar a montar movimientos más coordinados. Ustedes aquí hay varios pueblos, pero luego saben que hay gente en Huesca peleando por lo mismo. En Aragón hay que cambiar la mentalidad. Todos los gobiernos de izquierdas y derechas son más sensibles a aquello que de repente les pone en peligro el buen nombre. Las próximas elecciones, sean de la ideología que sea. Luego, entonces, si de repente captan que hay un movimiento, impopularidad sobre eso, ese va a ser otro mecanismo indirecto que se va a ir consiguiendo en la medida en que se genere un movimiento de conciencia social y de conciencia colectiva, que no sea solo local, que vaya teniendo ámbitos comarcales, ámbitos de coordinación regional, etcétera, etcétera. Entonces, claro que sí, pero la clave la tienen ustedes. Ustedes viven en el territorio, la salud de sus hijos, de su modo de vida, sus posibilidades de desarrollo económico. Las posibilidades de desarrollo económico cada vez van a estar también más ligadas a la calidad ambiental del territorio. Un territorio que quede contaminado es un territorio que queda condenado para el futuro, para el desarrollo económico. Entonces, todo este tipo de componentes, yo creo que ustedes las están cultivando. El hecho de que la sala ha estado llena es un buen síntoma. Va por ahí, hay varios alcaldes, alcaldesas que se han preocupado por estar aquí, y yo creo que esas son las claves. Ustedes tienen las claves. Otra cosa es que luego busquen un eco más amplio, una solidaridad, una comprensión del problema más amplio, en donde las universidades podemos apoyar, en donde otras comarcas pueden ir uniendo esfuerzos, y por ahí vamos, ese es el camino. Las legislaciones al mismo tiempo van avanzando. La Unión Europea va avanzando en su legislación, los tribunales van dictando sentencias progresivas, y por ahí yo creo que van a tener posibilidades. En el tema del agua, probablemente haya más sensibilidad. Probablemente, no lo estoy siguiendo de cerca ahora porque estoy muy liado a nivel un poco planetario, pero en las confederaciones hidrográficas. ¿Por qué? Porque la legislación europea en tema de aguas se ha endurecido mucho. La directiva europea del agua es muy dura y de repente las confederaciones empiezan a recibir órdenes que dicen cuidado, cuidado, que esto es responsabilidad suya, que el gobierno puede dar licencia, pero la licencia de aguas la da usted. Cuidadín porque puede acabar en los tribunales.
Y entonces en las comisarías de agua, tal, empiezan ya a tentarse la ropa, y bueno, Mariano está más cerca de ese tipo de asuntos, pero empiezan a tentarse la ropa antes de dar otra licencia y empiezan a tener cuidado porque saben que ya la legislación europea aprieta y cualquier denuncia judicial apoyándose en el tema de aguas o de riesgos de pérdida de la buena calidad, del buen estado ecológico del ecosistema correspondiente, tiene solidez jurídica como para que un juez te pegue un hachazo, ¿no? Yo creo que por ahí van las cuestiones. Yo, para terminar sobre este asunto, me parece que la pelea que estáis llevando aquí es muy loable, muy significativa y se ha puesto en los medios de comunicación. Habéis salido en las administraciones, en la Confederación, se os ha oído. Hay otros niveles que no, que incluso la Dirección General del Agua en Madrid o tal, son argumentos que pueden dar. Yo os indicaría que el programa Nitrachi de la Confederación, leéroslo, salió hace 6 o 7 meses y es muy significativo porque la Confederación puede tomar decisiones a nivel de las concesiones que ella hace si ve, en la línea que decía Pedro, que puede perjudicar la buena calidad de agua de la cuenca. Entonces ellos van a defender que eso se haga bien. Y ya digo, ese programa, leeroslo, porque dicen muchas cosas. Y yo creo, junto al Frago, la olla de Huesca, el Porzano, estáis en Aragón moviéndose ya bastantes sectores y posiblemente entre todos nos tengamos que oír más. Pero yo creo que estáis en la buena línea y estáis haciendo las cosas muy bien. De los conferenciantes, muchísimas gracias por tenernos. Sabido unir en esta iniciativa y el resto de compañeros de Aguas, que somos fundadores, Jesús, Carlos, Javier, Pedro, y sobre todo a vosotros por vuestro interés y vuestra compañía y vuestra asistencia. Muchísimas gracias.